buen viernes para todos. Guillermo Amoroso, sociólogo, panelista invitado. Gracias por estar hoy aquí con nosotros acompañándonos. Bien, hoy vamos a retomar el caso de María No se va. Recuerdan que la semana pasada estuvieron aquí dos mujeres que han estado trabajando muy de cerca el caso, acompañando incluso, sobre todo en el caso de Soledad González, también estaba Teresa Herrera, a la madre, a su niña, y a los especialistas de la parte de la madre. En su momento, en ese programa, nos llamaron por teléfono a la producción, durante el programa al aire, integrantes de Stop Abuso. Ellos son quienes defienden al padre y querían dar su versión de los hechos, querían dar su perspectiva. Al lugar, hoy van a estar acompañándonos en el programa. Pero antes, si me permiten, una vez más, una de esas noticias que por frecuente igual no deja de sorprendernos, ¿no? La violencia en los centros educativos, en sus alrededores. Hoy están de paro todos los locales de UTU en Montevideo. ¿Por qué? Bueno, ayer hizo paro un local de UTU en el centro en Flor de Maronias. Una agresión de un adulto, un padre o padrastro de uno de los alumnos, que agrede a un docente que a su vez estaba intentando separar a dos chicas que se estaban peleando a golpes, creo que afuera, ¿no? Del colegio, de la institución. Esto llevó a que dentro de lo que es el local de Flor de Maronias se hiciera un paro con intento de concientización, vinieron autoridades, pero no hubo un entendimiento fluido entre autoridades y la Asociación de Funcionarios de UTU. Por esa razón, hoy el paro se extiende a todos los locales de UTU de Montevideo. Repasemos la crónica de lo que pasó. ¿Es un caso más o tiene particularidades? A ver. Fue durante el cambio de turno en horas del mediodía en la UTU de Flor de Maronias, en Andrés Latorre y Veracierto. Allí, cuando salía el turno de la mañana y aguardaba por ingresar el turno vespertino, comenzó una pelea entre dos jóvenes adolescentes. En medio de la situación, un profesor intentó interrumpir la pelea entre ambas, pero un padre que estaba en el lugar le aplicó un puntazo en el brazo con una navaja. El profesor, después de ser atendido, concurrió a la seccional 16ª para radicar la denuncia. Además, los docentes de inmediato se reunieron en asamblea para determinar qué tipos de medidas se iban a tomar. Bien, tenemos en línea en este momento a Lourdes Pintos, es secretaria de prensa de AFUTU, la Asociación de Funcionarios de UTU. ¿Me escucha bien? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Lourdes. Bien, traté de explicar muy así, a grandes pinceladas en el comienzo y luego lo refuerza el tape de inicio, el porqué de esta paralización a nivel ya de toda la capital, de los locales de UTU, ¿no? ¿Cuál fue o por qué no pudieron entenderse entre autoridades y la Asociación de Funcionarios? ¿En qué medida o por qué sienten que sus reclamos o planteos no están siendo atendidos como corresponde? Sí, en realidad en el día de ayer hubo asamblea con los consejeros y con la directora de gestión y bueno y demás autoridades, y no hubo acuerdo porque en realidad lo que piden la comunidad educativa es una solución de fondo, que es tener un equipo multidisciplinario que atienda las diferentes problemáticas que hay vinculares dentro de la población estudiantil, sobre todo de la escuela, pero que generalmente se suscitan también en las zonas aledañas a las salidas de los turnos o los interturnos. Y en realidad ellos también obviamente que pedían, y ahí hubo un acercamiento de que pedían justamente un servicio 222, cámaras para tener, digamos, un control más inmediato, una respuesta más inmediata en algunos casos que se susciten hechos de violencia dentro y en la zona más cercanas al centro escolar. O sea, que no es por un lado más policías y más nada, no. Bueno, ni que hablar con medidas de seguridad concretas, pero también el planteo del equipo multidisciplinario. Exacto. Ellos están convencidos, y nosotros estamos convencidos también, obviamente, que el problema de fondo son justamente los problemas vinculares de una población que, bueno, de alguna manera necesita esa atención primaria en cuanto a los problemas de convivencia escolar, ¿no?
Pero entonces, claro, ahí es donde tal vez hay que replantearse los roles de cada parte, ¿no? Porque si hablamos de problemas vinculares, ¿hasta qué punto ahí tiene que responder o cae la responsabilidad en lo que es educación, hasta dónde en lo que es Ministerio del Interior? ¿Se entiende? ¿Hay algún acuerdo básico de quién es responsable de qué área? No, claro, el tema del equipo disciplinario en realidad sería para la atención dentro de la escuela, obviamente, que lo ven como el principal factor, ¿no? En estas situaciones que se han dado en este momento y en otras situaciones anteriores, ¿no? Sí. Y que cuando de alguna manera ayer también el núcleo de base solicitaba a las autoridades de la UTU, bueno, retirar la sanción que había tenido la directora y el equipo de dirección, la directora y el subdirector, por de alguna forma escribir en la página del Ministerio del Interior un reclamo en cuanto a la tardanza en las respuestas en unos hechos, obviamente, que se habían sucedido en la institución, ¿no? Sí, porque entonces, en realidad anteriormente ya les habían hablado de aumentar seguridad a través de presencia de policías, a través de cámaras de vigilancia. Nada de eso se concretó al momento. Todavía es parte de la negociación que obviamente esto va a seguir, o sea, las autoridades del CTP, obviamente con el núcleo de base de la escuela, va a seguir justamente estas negociaciones que de alguna forma conforme y den seguridades, que es lo que necesita la comunidad, ¿no? Bien. Sobre la educativa. Y desde la perspectiva vincular, justamente, ¿no? Hoy, por ejemplo, en Flor de Maroñas, o ayer mismo, ¿qué está pasando con este señor, este padre, o no sé si es padre o padrastro, no importa, de uno de los alumnos? ¿Qué está pasando con su hijo? Que pobre, también debe estar pasando una situación sumamente incómoda por lo que hizo su progenitor o su tutor. ¿Qué está pasando con el resto de los compañeros? ¿Qué está pasando con esas chicas que de alguna manera todo empieza también por esa pelea entre mujeres, ¿no? Entre jóvenes? Sí, justamente, bueno, es parte del proceso que internamente tiene ya el protocolo de convivencia, bueno, obviamente actuar con el CAP, ¿no? Y el CAP es el Consejo Asesor Pedagógico que de alguna manera trabaja junto con los involucrados y obviamente que asesora al equipo de dirección en cuál es la mejor forma de tratar de sanar esos vínculos que obviamente están rotos momentáneamente. Sí. Pero en que ese intento por sanar, tal vez pueda ser la mejor opción evaluar bueno, porque va a terminar pagando el hijo del señor que andaba cargando el arma blanca. O no, no sé qué es lo más, qué contemplan los protocolos, porque acá hay más víctimas que victimarios, ¿no? Sí. Obviamente, desde internamente la comunidad, obviamente lo que queremos siempre es que cada uno de los involucrados, de alguna manera, pueda sanear esos vínculos que de alguna manera en un momento se cortan, se dilata, digamos, de alguna manera la fluidez que debe tener la comunidad, digo, los padres, los estudiantes. Ahí ya hay cuerpos multidisciplinarios, porque todo este trabajo demanda un cuerpo multidisciplinario. Claro, eso es lo que pide la comunidad educativa, ¿no? Por las múltiples situaciones de violencia que se van dando, es indispensable que funcione en la escuela un psicólogo. ¿No hay psicólogos, por ejemplo? No. Generalmente en todos los departamentos del país lo que hay es horas para un psicólogo que trabaja en varias escuelas. Entonces, generalmente más de 4 horas o 5 horas según la carga horaria del psicólogo, no hay atención por centro educativo. Sí. O sea, que no puede no estar en el momento que se necesite, en la urgencia o... Sí. No, claro. Cuando sucede algo, luego se llama al psicólogo de la región y él asiste al centro con todo, y obviamente que deja alguna clase de escuela y va a donde está el problema y está más tiempo, pero no es exclusividad de los centros educativos. Lo que no forja vínculos profundos, ¿no? Está clarísimo. Claro, exactamente. Y hay centros educativos en los cuales no es todo el país, obviamente, pero hay algunos centros educativos que necesitan más que otros. Un técnico que esté atendiendo la problemática,
que trabaje desde los diferentes ámbitos de las diferentes problemáticas de la comunidad toda, ¿no? Sí. En este caso, como decíamos, no solo las estudiantes involucradas, obviamente, sino sus familias, ¿no? Cómo tratar de justamente, sentados junto a la técnica, poder abordar este tema, este problema que, bueno, que a veces las grandes familias nos pasan y, bueno, en esta comunidad lo que tiene justamente ahora es esta problemática que, bueno, hay que tratar de que se pueda sanear los vínculos intercomunidad, ¿no? ¿Se tiene bien claro hasta dónde va la institución? Lo pregunto porque este episodio concreto ocurre en el perímetro exterior, digamos, ¿no? Sí. Entonces, ¿hasta dónde, o siempre va a ser siempre va a tener que ver la institución por ser alumnos de y por tener lugar justamente frente al predio? Claro, no, cuando está dentro del digamos, el territorio, el espacio físico de la escuela, bueno, tiene que ser atendido en ese momento por algunos de los actores de la comunidad, ¿no? Claro. Luego, obviamente, que no hay una terapia dentro de la escuela, o sea, lo que se hace luego es derivar a los centros de ASE, a los centros de medicina privada, para un mayor o más prolongado proceso, ¿no? Sí. Pero en realidad lo primario lo hace la institución. Bien. El equipo de dirección. Este señor, el que portaba el arma blanca y que intentó atacar al docente, por lo que salió en la prensa hoy tenía varias denuncias ya. Se ve que era un hombre con cierta carga violenta importante, ¿no? ¿Ya había tenido episodios para con docentes o vinculados a la institución? No, o sea, no se manejó, inclusive tratamos de, bueno, obviamente cuando se hagan más el tomar el caso concretamente a partir de las autoridades dentro de la institución, obviamente que lo que pasó antes, bueno, no, si no es algo puntual con alguna cosa de algún docente o estudiantes del centro, bueno, sí, no esa tendría que otro estar carril, en estamos de cuenta, acuerdo, ¿no? pero preguntaba por si tal vez no había sido la primera experiencia con esta persona en concreto. Pero bueno, en ese sentido no, porque también me decir pongo en el nomás. lugar de los docentes y qué difícil es Claro. cuando ni siquiera es el alumno que está siendo observado, juzgado, ¿no? Es el padre, el tío, el adulto que a cargo. Qué difícil es, porque... Sí. Obviamente que también, por eso que el psicólogo seguramente que vaya a trabajar, esté empezando a trabajar con la comunidad, obviamente que va a tener que trabajar obviamente con los docentes también, ¿no? O sea, exclusivamente con los docentes, exclusivamente con las líneas involucradas y obviamente también con las autoridades, ¿no? Porque digo, en realidad todo empieza a ser un vulnerable extremo en el sentido de que esa situación de alguna manera los afecta a todos, ¿no? Sí, está clarísimo. Y entonces tiene que ser abordado específicamente en cada uno de los... Bien, Lourdes, la última pregunta. ¿Qué esperan que pase tras este paro? ¿Es un paro que pretende insistir con las autoridades o una vez más estamos en el plano de la concientización a nivel sociedad en conjunto? Sí, nosotros obviamente que al ocupar obviamente la escuela hoy, esta conversación con las autoridades no se terminó en el día de ayer, ¿no? Estamos intentando justamente con las volanteadas, con las pintadas, con reparto de volante a la comunidad y demás, concientizar a la comunidad, pero también obviamente al Consejo de UTU, ¿no? Que siempre de alguna manera se ha puesto en el lugar. Ayer estuvieron varios inspectores, entonces que esa charla, bueno, tomar el día de hoy unas decisiones concretas a favor de lo que la comunidad solicita, ¿no? Bien. Y justamente eso pasa también obviamente por un presupuesto, ¿no? Tener el presupuesto para un equipo multidisciplinario que atienda a los compañeros y bueno, y obviamente que, como te decía, un servicio 222 y las cámaras y eso que también implica que un compromiso de las autoridades para esta comunidad.
Lourdes Pinto, secretaria de prensa de AFUTU, muchísimas gracias por estos minutos al aire con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien. Ahora, cada vez más compleja la situación, porque sin duda que requiere presupuesto un equipo multidisciplinario. También es presupuesto, más cámaras de seguridad, más vigilancia. Cuando los presupuestos ya están analizados, prácticamente que firmados, no va a llover dinero nuevo de ningún lado. Qué difícil. Y hacer un paro como parte de un diálogo de negociación también es debatible, ¿no? ¿Cómo la ve, sociólogo? No como sociólogo, en todo caso una aproximación sociológica. Para contestarte como sociólogo habría que investigar mucho el tema, ¿no? Pero obviamente que voy a hacer una aproximación. Vos hoy decías que estas cosas nos seguían sorprendiendo. Y yo creo que ya llega un momento, estamos en un momento en el cual no tienen que sorprendernos más y de alguna manera tenemos que buscar, si no una respuesta, o por lo menos no puedo dar yo una respuesta definitiva, algunas aproximaciones a lo que pueden ser fenómenos que den cuenta de estos hechos que sea en primaria, sea en secundaria, sea en la UTU. Sea en la calle, sea en la esquina. El tema es que hay que analizarlos por separado. ¿Hay violencia en general? Por ahora me voy a centrar en los centros educativos, ¿no? Sí. Entonces, por un lado, por cierto, es que sí, que hay una sociedad que está más violenta o hay dentro de la sociedad personas más violentas. Sí. No es de casualidad que esa persona que andaba por ahí andaba con un arma blanca encima. Sí, sí, sí. Entonces, ese es un hecho que es indudable. Por otro lado, hay una situación, el otro día, la semana pasada se hizo en la Facultad de Humanidades y anteayer leí una entrevista que le hicieron a una colega, Nilia Viscardi, sobre la violencia en los centros educativos, que ella hacía referencia a que no era solo del bullying, sino que había toda una relación vincular. Y hacía un análisis en el cual decía, bueno, se ha modificado aquella idea de la figura de autoridad del docente sobre el alumno. Sí. Es decir, el alumno ya no está cosificado, sino que el alumno empieza a ser un sujeto de derecho dentro del aula. Lo vemos cuando yo iba a la escuela... Pero bueno, pero eso es buena cosa si se traduce en esto. Tiene cosas buenas y cosas malas. Por un lado, es decir, déjame un cachito por parte. Cuando uno conversa con chiquilines chicos, le preguntamos, che, pero ¿y vos tuteás a la maestra? Por supuesto. ¿Tuteás a la directora? Por supuesto. Hay una situación de cercanía que, en definitiva, saca aquel rol de autoridad del docente y lo pone en pie de igualdad, no en pie de igualdad, pero aminora esa distancia. Ese acercamiento, ese cambio de vínculo entre el centro educativo, entre la autoridad educativa y los docentes también se traslada, y creo que ahí es donde empieza a haber ciertos ruidos, hacia lo que es la familia. El docente ya no es aquella figura de autoridad y de respeto que para bien o para mal se tenía en forma de pronto excesiva, y entonces para ir a épocas prevalerianas que te hacían arrodillar sobre granos de arroz, a cuando yo iba al liceo, que cuando entraba el docente teníamos todos que pararnos y hasta que no estuviéramos todos parados y no dijéramos buenos días no nos podíamos sentar. Bueno, que desaparezcan esas cosas está bien. Lo que pasa es que hay que buscar un camino para que esas cosas se eliminen sin que el docente pierda ese rol de especificidad y de cierta autoridad. Bien. Entonces, sí. ¿Puedo hacer una pausa? Sí. Retomamos de tu planteo en cuanto volvamos. Imagino que podrán estar más o menos de acuerdo. Y también que tú mismo me digas, Guillermo, si eso explica todo. Supongo que no. Pausa y ya venimos. Entre el olvido